Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la palabra del Señor, que hoy va a estar basada en el versículo 27 de Mateo capítulo 8 y vamos a cerrar este pasaje que se titula Jesús calma la tempestad, o por lo menos la Reina Valera así lo titula. Dice así el versículo 27: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando Jesús se levanta en medio de la tempestad y reprende a los vientos y reprende al mar y se hace una grande bonanza, la Biblia nos enseña cómo los discípulos se maravillaron, cómo ellos se quedaron totalmente asombrados. Durante los devocionales anteriores sobre este pasaje, he estado intentando recalcar el asunto de que gran parte de los discípulos del Señor eran pescadores. Sobre todo esos primeros discípulos a los que el Señor llamó desde la orilla cuando ellos estaban pescando. Ellos eran hombres forjados en la mar. Muchos de ellos probablemente habían vivido muy fuertes tempestades y habían atravesado por enormes olas. De hecho, en aquella época a este tipo de pescadores se les conocía como los lobos de la mar. Y se les conocía así precisamente por la gran cantidad de tormentas que ya habían enfrentado, y entonces eso hacía que ya no se asustasen tan fácilmente. Pero sin embargo, frente a este acto de Jesús, la Biblia nos cuenta cómo se quedan asombrados, porque ellos nunca habían visto, nunca habían oído algo semejante. Jamás se podían imaginar que una persona pueda mandar sobre los vientos, que pueda mandar sobre el mar. Jamás estos pescadores se hubiesen imaginado que un fuerte viento y un enfurecido mar obedeciese a la voz de un hombre. Y es que así ocurre con Jesús. Cuando caminamos junto al Señor, experimentaremos cosas inimaginables. La Biblia enseña a través del apóstol Pablo en su primera carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 9, que Dios tiene preparado para aquellos que le amamos cosas que ojo nunca ha visto, cosas que nuestro oído nunca ha escuchado y cosas que ni siquiera han subido a nuestro corazón, cosas que jamás hemos llegado ni siquiera a imaginar, son las que nos esperan en nuestro caminar diario con Dios. Pero ¿sabes qué es lo que a mí más me gusta de este pasaje? Lo que a mí más me gusta es el asombro de los discípulos. Lo que me fascina de esta historia es que cuando los discípulos vieron el poder de Dios obrar, ellos se maravillaron, ellos se quedaron asombrosos de ver semejante poder. Ya los discípulos habían experimentado bastantes milagros. Habían visto cómo, por ejemplo, Jesús sana a un leproso, cómo después a continuación sanó al siervo de un centurión, también sanó a la suegra de Pedro, cómo había traído sanidad sobre muchísimos enfermos, dice la Biblia, y había traído cantidad de liberación sobre muchos endemoniados. Pero a pesar de ver tantos milagros que habían tenido ya la oportunidad de contemplar, ellos se seguían maravillando del poder de Dios. ¿Hace cuánto que no te maravillas de Dios? ¿Hace cuánto que no te asombras del poder de Dios? Por desgracia, muchas veces damos por hecho el obrar de Dios en nuestras vidas. Ya muy pocas cosas nos asombran, ¿verdad? Dios puede obrar de cualquier manera que muy pocos se siguen maravillando. Y esto tenemos que corregirlo. Nosotros jamás podemos perder la capacidad de asombro ante el poder de nuestro Dios. Y no podemos perder la capacidad de asombro porque Dios no está obligado de ninguna manera a obrar con poder sobre nosotros. Que Dios lo haga, que Dios obre milagros entre nosotros, eso no significa que sea su obligación. Dios hace lo que hace por amor y por misericordia. Por eso cada vez que sucede algo en nuestra vida, nosotros deberíamos asombrarnos, deberíamos de quedarnos perplejos, atónitos, porque una vez más Dios ha vuelto a obrar. Puede suceder que con el pasar del tiempo perdamos nuestra capacidad de asombro, y créeme que esto no es bueno en absoluto. Hace unos pocos domingos atrás, en el culto de aquí, de la Iglesia Vida Nueva en el sur de Fuerteventura, una persona decidió entregar su vida a Jesús. Esta persona valientemente levantó su mano, pudimos orar por él. Y cuando acabó el culto yo estaba muy contento por esta persona. Pero una persona de la iglesia se me acercó y me dijo: Pastor Alberto, qué pena que solo una persona aceptó a Jesús en este culto. Mira, para la gloria de Dios, estamos acostumbrados a que varias personas cada domingo reciban a Jesús en su corazón.
Pero eso no nos puede nublar ni hacer menguar nuestra capacidad de asombro. Si solo una persona se convierte a Jesús, eso es un motivo de gozo y de alegría. Lo que no podemos hacer nunca es acostumbrarnos a la gloria de Dios, sino que siempre tenemos que quedarnos maravillados cada vez que Dios haga algo en nuestras vidas. Los discípulos se quedaron perplejos al ver la autoridad que Jesús tenía, al ver cómo el Señor le hablaba a los vientos, le hablaba al mar, y estos obedecieron a la voz de Dios. Me encanta ver en estos discípulos como, a pesar de ser hombres rudos, como son esos hombres lobos de la mar, ellos se seguían maravillando cuando contemplaban el obrar de Dios. Es lo mismo que sucede con los niños, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con mi hija, yo le puedo hacer el mismo juego, mira, decenas de veces, que ella se sigue alegrando, se sigue maravillando cada vez que jugamos. Creo que con razón dijo el Señor en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 3, que si nosotros no nos volvemos y nos hacemos como niños, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Te doy un consejo: nunca te acostumbres a la gloria de Dios. Nunca des por sentado que Dios tiene que obrar, sino que cada vez que Él manifieste su presencia, cada vez que haga descender su gloria sobre ti o sobre un lugar, maravíllate, alégrate, gózate, quédate perplejo ante semejante poder. Así lo hayas visto decenas de veces, no pierdas nunca la capacidad de asombrarte de tu Dios. El salmista dijo en el Salmo 139, versículo 14, «Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras». Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Así que ya sabes, cada vez que veas el poder de Dios, alábalo, glorifícalo, porque maravillosas y formidables son sus obras. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a dar gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad eres tan bueno, Señor. Estamos maravillados por ti, Señor, por tu presencia, por tu gloria. No queremos acostumbrarnos nunca, Señor, a esta presencia hermosa, Señor. Gracias por este día, gracias por levantarnos una mañana más de nuestras camas con salud, con vida. Gracias porque podemos respirar, Señor. Gracias porque tenemos acceso a tu presencia. Te bendecimos y te adoramos, Señor, porque formidables y maravillosas son tus obras. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana miércoles, si así Dios nos vuelve a dar la oportunidad, y vamos a seguir compartiendo la bendita y poderosa palabra del Señor. Dios te bendiga.